¿Hacia dónde va la humanidad con la economía que actualmente tenemos? De eso voy a hablar hoy porque fue el tema que se discutió ayer en un foro mundial, realmente, dentro de la Expo de Negocios de Dubái, en el que participamos alrededor de 70 países. Me refiero a video escuchas, porque realmente pues fue un monólogo, porque hablaron los expertos, los expositores, pero de temas sumamente interesantes. Fíjese, hacia dónde va el mundo con la economía que está llevando en este momento, con las tareas que están llevando a cabo los grandes consorcios internacionales mundiales de distintos ramos de la actividad económica, y también las decisiones que están tomando los gobiernos. ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Hacia dónde va el mundo? Y en esto se tocaron tres temas fundamentales: el de energía, el de alimentos y el de tecnologías, particularmente las ya existentes y quizás las que ya vienen entrando rápido a los mercados mundiales. De eso voy a hablar el día de hoy. Y antes pues de hablar de energía, alimentos y tecnología, se hizo un preámbulo por un expositor que fue un ministro de economía de un país desarrollado, y que dio toda una exposición muy interesante como experto financiero que es, de cómo ve al mundo. Ya no es como veo a tal país o a este otro, Estados Unidos o a Rusia o a China, sino cómo veo al mundo, de lo que está sucediendo en materia de industrialización, pero en el marco pues de la economía, del manejo de capitales, de financiamientos, de inversiones, de explotación de productos, etcétera. Entonces daba una serie de recomendaciones y consejos, y ahorita me voy a la parte de cómo están viendo al mundo los grandes analistas de esa talla, donde dicen y dan varios consejos, particularmente a las empresas particulares, pero también a las empresas públicas, a las empresas de gobierno, a las empresas de Estado. Algo así como, por ejemplo, a Pemex o a Comisión Federal de Electricidad o a cualquier otra empresa que pueda tener un gobierno de cualquier país en el planeta. Primero dice que las empresas, cuando no están funcionando bien, cuando no están operando, cuando no están teniendo utilidades, pero por el contrario, están generando grandes daños a la economía de su país, porque lo están sangrando, pero además están dañando a su propia población con la contaminación que generan. Es sumamente importante tener un plan emergente, o sea, de emergencia, de choque, especialmente en dos partes fundamentales. En la parte operativa, es decir, operarla con expertos, con administradores, con gente que conozca totalmente la industria de la empresa que está liderando. Y la otra, ser inteligentes y jugar con las circunstancias cotidianas que se están dando en el mercado internacional de las inversiones que se realizan. Es decir, no invertir a lo tonto, a la y se va, yo creo que debe ser mejor una refinería que la otra, y entonces voy a hacer esto, y voy a hacer fertilizantes, y ahora voy a producir esto, voy a producir lo otro. No, se tiene que hacer un plan de emergencia, de choque, para efectos de evitar que las empresas se endeuden de más y le peguen en la torre a su naturaleza, que es producir, ganar, tener utilidades o dar beneficios a la población en el caso de las empresas de gobierno. Algo fundamental dice: no hay crisis que no se pueda y que no se deba enfrentar como obligación, como reducir el personal. Fíjense nomás, moraleja para las empresas obesas que siguen manteniendo mucha gente y muy costosa. Obviamente
plantea la necesidad siempre de la reducción o venta de los activos no productivos. Importantísimo también construir alianzas, nuevas sociedades de corte internacional, buscar nuevas tecnologías, nuevos financieros, nuevas rutas para no seguir haciendo lo mismo de siempre y evitar el fracaso o la quiebra de la empresa. Los gobiernos corporativos son una necesidad fundamental en las empresas de corte mundial o de talla mundial que pueda tener cualquier país, sin importar dónde se encuentre. Ahí me acordé de la Comisión Federal de Electricidad y también de Pemex, por supuesto, ¿no? Necesitan gobiernos corporativos, es decir, gente que no esté necesariamente en la política o que sea incondicional del mandatario en turno, para que haya una política de Estado de mediano y de largo plazo, es decir, gente experta en la materia, que tenga todos los candados del mundo, pero que tenga la visión de qué va a suceder más adelante. Y finalmente, maneja que es fundamental cuando se está metido en problemas, y vaya que hay miles de empresas en el mundo que están metidas en problemas, no solo en México, sino en el mundo. Se necesita hacer un plan de manejo de crisis con una disciplina absoluta para revivir a la empresa o para sepultarla, para dejarla morir. Fíjense nomás la naturaleza de lo que es los expertos, el conocimiento. Y aquí sí ahora nos vamos rápidamente a los temas planteados. En el mundo de la energía, por ejemplo, se plantea algo bien interesante, que la industria petrolera, nosotros pues somos petroleros en México, lástima pues porque nos pega esto, porque no hicimos lo de Dubái, ni lo de Abu Dhabi, ni lo de todos los países árabes que tienen 30 años invirtiendo en otras cosas que no son petróleo, como nuevos desarrollos turísticos, centros comerciales, fondos de inversión, diversificación, usando todo el dinero del petróleo para prepararse para cuando el petróleo ya no sea fuente de energía. Entonces al hablar de esto, se habla que el petróleo es muy probable que tendrá que desaparecer por necesidades de la misma humanidad de sobrevivencia entre 20 a 40 años. Los próximos 20 o 40 años, ya el petróleo y los combustibles derivados del petróleo tendrán que ser parte de la historia, como lo han sido muchas otras cosas en materia tecnológica. Y luego se hace un análisis muy rápido de lo que significa la alimentación del mundo, el mundo de los alimentos. Y entonces ahí se habla de muchas cosas, entre otras de la industrialización. Y se habla de la industrialización de los alimentos, pero siempre debe ser autosustentable, con criterios básicos de todas las industrias. Usar energía limpia, no contaminante, por supuesto. Hacer un megaplan contra la contaminación mundial y desde luego hacer un plan de contribución de todas las empresas grandes en el mundo, sobre todo las tecnologías, para contribuir a la desigualdad económica que hay en todos los países, ricos y pobres. En pocas palabras, que paguen impuestos las grandes empresas tecnológicas. Entonces, en la industria minera, por ejemplo, dicen básicamente que la industria debe de enfocarse solo a lo necesario, a la mitigación de la contaminación del agua y la tierra que provoca la minería. En el caso de la industria pesquera, evitar la pesca indiscriminada de especies marinas y provocar el mayor número posible de cultivos de granjas acuícolas y todo eso. En la ganadería y en la agricultura, básicamente, cuidar el uso racional del agua, la tecnificación para cuidar el agua, evitar los pesticidas y todos los químicos venenosos, y también la contaminación al aire con la quema de gavillas y con la quema de cultivos cuando esto se termina, que es una práctica común en el mundo, pero que daña a la humanidad. En la industria automotriz, definitivamente tendrá que haber una nueva revolución industrial donde se van a cambiar todos los automóviles en el mundo, se van a reconvertir de uso de combustible, gasolina, diésel o lo que sea, a automóviles eléctricos, siempre y cuando de la electricidad que usen sea producto
la electricidad que van a utilizar para cargar sus pilas sea producto de energía limpia. Es solar, eólica, cualquier otra energía que sea limpia. Y en el mundo de la tecnología, finalmente, es importante diferenciar que las tecnologías están ganando mucho más espacio en la diversión, en el esparcimiento, en el ocio, en la distracción y en el gasto de las familias de dinero incluso que no tienen. Cuando debiera de enfocarse más la tecnología, la ciencia, la tecnología, los nuevos aparatos, pues, a mejorar la productividad, a ayudar a las empresas y a las personas a que faciliten su vida o su operación y a mejorar la vida. Y obviamente el tema más delicado es que todas las empresas de tecnología virtual o digital deben de contribuir con una tributación, es decir, con una aportación a la sociedad organizada, es decir, a los gobiernos y a sus pueblos, pagando el impuesto único global para que no solo aporten conocimientos, ideas, desarrollo de nuevos productos, sino que le pongan una lana para que la gente también tenga otros beneficios colaterales, ya que esos son los que les dan a ellos los millones y millones de dólares. Les dan su razón de ser, el consumidor, así elemental. Fíjese qué interesante el mundo de la economía mundial, de la economía global y hacia dónde va el mundo. Saludos, gracias por escucharme, que tenga bonito día.